Mientras se van sumando los chicos, empezamos entonces repasando el último tema que vimos en la última clase con los chicos de la comisión 7, digo comisión 7, no comisión 5, comisión 7, que fue la clase de ayer. Vimos bases canónicas, distintos ejemplos de bases canónicas. Recuerden que para determinar si un conjunto de vectores constituyen una base del espacio vectorial, hay que demostrar dos condiciones. La primera, que el conjunto sea linealmente independiente, y la segunda condición, que el conjunto sea un sistema generador de ese espacio vectorial. Bueno, eso hicimos ayer, ¿no? Y vimos algunos ejemplitos de bases canónicas. Por ejemplo, este conjunto es un conjunto que forma una base, y esta base es una base particular. No olviden que hay que denotar simbólicamente que un conjunto es una base con estos simbolitos, ¿no? Con los corchetes. Esto se lee, el conjunto B es una base. Y fíjense que es una base formada por vectores canónicos, vectores unitarios, vectores que ustedes conocen, que hemos estudiado en la primera parte, en el primer capítulo, y dijimos que los vectores canónicos son aquellos vectores donde una de las componentes es igual a la unidad y todas las otras componentes son iguales a cero. Fíjense que estos vectores canónicos no son otros vectores que los versores, así los conocen ustedes, versores fundamentales. El vector 1, 0 es el versor I, y el vector 0, 1 es el versor J. Versores de R2. Bueno, esta base es una base canónica del espacio vectorial R2. También observamos que el superíndice, en este caso en particular, de este tipo de espacios vectoriales, el superíndice indica la dimensión del espacio. Por ejemplo, este espacio tiene dimensión 2. Y observábamos que la dimensión del espacio vectorial coincide con el número de vectores de cualquiera de las bases, no solo de la base canónica. Dijimos también que un espacio vectorial tiene más de una base. En realidad tiene, si quieren, infinitas bases. Todo conjunto que tenga dos vectores que sean linealmente independientes y que sean sistema de generador, constituye una base para R2. Obviamente vectores de dos componentes, ¿no? Vectores que pertenecen a este espacio vectorial. Y esta base es la base canónica, ¿no? Formada por los vectores canónicos. Vimos otro ejemplito. Este conjunto es un conjunto formado por tres vectores, también vectores canónicos de R3, por lo tanto, el conjunto constituye una base canónica del espacio R3. Nuevamente, si ustedes observan, el superíndice de este espacio vectorial, que es 3, coincide con el número de vectores de la base canónica o de cualquiera de las bases. Tenemos otro ejemplito formado por matrices canónicas. Esta base es la base canónica de este espacio vectorial, del espacio vectorial formado por todas las matrices de orden 2 cuadradas. Bueno, si decimos que este conjunto es una base, se entiende o se sobreentiende que este conjunto es linealmente independiente y un sistema generador de este espacio, ¿no? Y nuevamente, veamos este conjunto. Veamos este espacio vectorial. Fíjense que el superíndice es 2 por 2, y 2 por 2 es 4, y 4 indica la dimensión del espacio vectorial, y justamente coincide con la cantidad de vectores de esta base canónica o de cualquiera de las bases. Repito, insisto con eso. Ahí tenemos otro ejemplito. Este conjunto que está formado por tres polinomios canónicos, ¿sí? De polinomios de segundo grado o de grado menor. Y este conjunto constituye una base canónica de este espacio vectorial, que es el conjunto
de todos los polinomios de grado menor o igual a 2. También vimos este ejemplito, que es también una base canónica, porque está formado por vectores canónicos, vectores de 4 componentes, por lo tanto, este conjunto es una base canónica de este espacio vectorial R4. Y una vez más, el superíndice de este espacio vectorial, que es 4, coincide con la cantidad de vectores de la base, no solo canónica, sino de todas las bases del espacio vectorial R4. Bueno, ¿qué nos quedaba pendiente? Nos quedaba pendiente definir dimensión de un espacio vectorial. Así que vamos a empezar definiendo dimensión de un espacio vectorial. Eso que había quedado pendiente, y nos quedó pendiente también construcción de la base de un subespacio vectorial. Damos la definición, que es sencillita y que ya la estábamos mencionando de alguna manera. Se llama dimensión de un espacio vectorial B y se denota de esta forma: dimensión del espacio vectorial B al número de vectores de cualquiera de sus bases. Repito entonces, el número de vectores de cualquiera de las bases de un espacio vectorial es igual a la dimensión de ese espacio vectorial. Rápidamente, unos ejemplitos. Miren, los mismos ejemplitos que mostré en la diapositiva anterior. Fíjense, esta base es la base canónica de este espacio R2, por lo tanto la dimensión de este espacio vectorial R2 es igual a 2. ¿Por qué? Porque tiene dos vectores la base canónica o cualquiera de las bases. Tenemos otra base también canónica de este espacio, de R3, y la dimensión vale 3. ¿Por qué vale la dimensión de este espacio? Vale 3, y bueno, porque la base tiene 3 vectores, la base canónica o cualquiera de las bases. Tenemos otra base, que es una base canónica también, de este espacio vectorial, de R4, 2 por 2, perdón, la dimensión es 4. Y la dimensión de este espacio vectorial es 4. ¿Por qué? Porque la cantidad de vectores de cualquiera de su base es igual a 4. Miren este ejemplito, miren el conjunto F. Fíjense que ahora el conjunto F está formado por 4 vectores de R4, y fíjense que los vectores no son vectores canónicos, pero a este conjunto lo hemos trabajado en la clase anterior, y hemos demostrado que este conjunto es linealmente independiente y también es un sistema generador de este espacio vectorial. Con lo cual, este conjunto representa una base de este espacio vectorial R4. Por eso el nombre del conjunto está encerrado entre corchetes. Este conjunto, insisto, es una base. Lo hemos demostrado en la clase anterior. Hemos demostrado que cumple las dos condiciones. Es linealmente independiente y es sistema generador. Bien, la dimensión entonces de este espacio vectorial es igual al número de vectores de cualquiera de sus bases. En este caso tenemos una base que no es la base canónica, la cantidad de vectores es igual a 4, con lo cual la dimensión de este espacio es igual a 4. También pueden calcular la dimensión mirando el superíndice, ¿no? Como ya dijimos en la diapositiva anterior. Otra cosita para que tengan en cuenta, observen, yo acá tengo la base de un espacio vectorial que es igual, la base es igual al conjunto vacío, y fíjense cómo se denota, ¿no? Cómo se simboliza el conjunto vacío, de esta forma. Esto ya lo expliqué. Entonces, si la base de un espacio vectorial es el conjunto vacío, se dice que la dimensión de ese espacio vectorial es igual a 0. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Vamos a ver ejemplos de espacios vectoriales o de subespacios vectoriales cuya base va a ser un conjunto vacío. Entonces, si la base es un conjunto vacío, la dimensión de ese espacio vectorial o de ese subespacio, si se tratara de un subespacio, es igual a 0. ¿Por qué? Y bueno, porque la dimensión, por la definición, la dimensión es igual al número de vectores de cualquiera de sus bases. Si sus bases son conjuntos vacíos, no tienen ningún elemento,
entonces la dimensión vale 0. Que quede claro esto, ¿no? Ejemplitos de estos casos los vamos a ver en el próximo capítulo. Bueno, hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Pregunto, ¿se entendió el concepto o la definición de dimensión de un espacio vectorial? Contesten, quiero saber si están ahí. Sí, profe. Si se me escucha. Sí, profe. Bien, es sencillito, ¿no? El concepto. Bueno, seguimos. Vamos a ver las propiedades, otra cosita que nos había quedado pendiente de la clase de ayer. Propiedades de una base de un espacio vectorial. Bien, presten atención acá porque estas propiedades, como yo siempre les digo y como ustedes siempre han constatado, ustedes siempre han visto, que las propiedades muchas veces, o en la mayoría de las veces, nos ayudan a resolver problemas, ejercicios de manera mucho más rápida. A veces, por cuestiones de tiempo, no tenemos el tiempo suficiente para hacer el desarrollo, para demostrar, por ejemplo, en este caso, si un conjunto es base o no. Entonces, el hecho de que conozca las propiedades puede ayudarme en ese sentido, ¿no? Bien, veamos entonces las propiedades. Primera propiedad, un conjunto de n vectores, ¿sí?, linealmente independiente de un espacio vectorial de dimensión n, eso significa n dimensional, constituye una base del mismo. Esa es la primera propiedad. Leyéndola hacia la propiedad, ni mucho no se entiende, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esta primera propiedad? Es sencillo lo que dice. Habría que reformular el enunciado, ¿no?, de la propiedad, pero así está expresado en la teoría, por eso lo copié así. Bien, entonces, ¿qué significa esta primera propiedad? La vamos a interpretar de esta forma, presten atención. Esta propiedad dice, si el número de vectores de un conjunto linealmente independiente es igual a la dimensión del espacio vectorial, entonces dicho conjunto constituye una base del espacio vectorial. Es decir, si yo tengo un conjunto que es linealmente independiente, ¿sí?, y la cantidad de vectores de ese conjunto coincide con la dimensión del espacio vectorial, no hace falta que demostremos que ese conjunto es un sistema generador de ese espacio. Inmediatamente o automáticamente, en virtud de esta propiedad, puedo afirmar que ese conjunto constituye una base del espacio vectorial. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplito. Los chicos de la comisión 5, estas propiedades ya las vieron el día miércoles. De todos modos, sirve de repaso, ¿no? Presten atención. Veamos este ejemplito. Tengo el conjunto A formado por estos dos vectores. Es un conjunto que está incluido en R2. ¿Sí? Los vectores de este conjunto son vectores de R2. Entonces, este conjunto es un conjunto incluido en este espacio vectorial. Vamos a ver si este conjunto constituye una base. ¿De acuerdo? Puede ser una pregunta de parcial, el ejemplito que estamos analizando ahora. Entonces, lo primero que podemos hacer es, en virtud de la propiedad, es determinar si este conjunto es linealmente independiente. Bien, simplemente observando los vectores y sin demostrar analíticamente, podríamos ver que este conjunto es un conjunto linealmente independiente. Recuerden que un conjunto es linealmente independiente si ningún vector de ese conjunto es combinación lineal del otro. Si ustedes observan, este vector no es combinación lineal de este, y este tampoco es combinación lineal de este. Es decir, este vector no es proporcional a este. ¿De acuerdo? O bien lo analizan. Arman el sistemita, o escriben la combinación lineal de estos dos vectores, lo igualan al vector nulo, que eso va a ser rapidísimo. Como el sistema va a resultar un sistema cuadrado, escriben el determinante, y en un ratito, en cuestión de un minuto, van a determinar si este conjunto es linealmente independiente. A simple vista se puede observar que es linealmente independiente. La demostración se los dejo para ustedes.
Bueno, este conjunto es linealmente independiente. ¿Está? Bueno, como dice la propiedad, si el conjunto es linealmente independiente y si el número de vectores del conjunto A coincide o es igual a la dimensión del espacio, fíjense que la dimensión del espacio R2 lo puedo determinar mirando el superíndice. La dimensión es igual a 2 y coincide con el número de vectores de este conjunto A. Entonces, de acuerdo, en función a la propiedad, yo puedo afirmar, puedo asegurar que este conjunto A constituye una base de este espacio, sin necesidad de demostrar que este conjunto es un sistema generador de relación, porque lo es, ¿sí? En virtud de esta propiedad, este conjunto es linealmente independiente, lo deberíamos demostrar, pero en virtud a esta propiedad es un sistema generador y en consecuencia es una base. Eso es lo que me está diciendo esta propiedad. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Contesten, por favor. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, Claro, profe. perdón. Claro, porque en el parcial me pueden, en una de las preguntas estructuradas, donde yo tengo que elegir una respuesta correcta, podrían plantearme un ejercicio similar a este, me dan un conjunto A y me dicen, es linealmente independiente, miren la ayudita que les da, es linealmente independiente. Entonces, ¿es un sistema general, es una base? Les pueden preguntar. Entonces, si ustedes no conocen la propiedad, ¿qué van a hacer? Van a demostrar, ¿sí? Van a demostrar si el conjunto A es un sistema generador para poder afirmar que sea una base. Pero si ustedes se acuerdan de la propiedad, la tienen al día, la propiedad, inmediatamente, sin hacer nada, van a decir, de acuerdo a la propiedad que hemos visto, si este conjunto es linealmente independiente y si la cantidad de vectores coincide con la dimensión del espacio, entonces estoy seguro de que el conjunto A es base de R2. ¿De acuerdo? Porque el conjunto A es también sistema generador. No hace falta demostrar. Espero que haya quedado claro. Vamos con la segunda propiedad. La segunda propiedad dice, todo conjunto que represente un sistema generador y que tenga n vectores, es un sistema generador de un espacio vectorial con n vectores, de un espacio vectorial n dimensional, es decir, de dimensión n, ese conjunto constituye una base de algo parecido, pero ahora con este concepto, con el concepto de sistemas de generadores. Bueno, si ustedes leen así la propiedad, y mucho no se entiende, ¿verdad? Cuesta entender. Yo se los expreso con otras palabras más sencillas. La propiedad, en otras palabras, dice, esta segunda propiedad, si el número de vectores de un conjunto, ¿sí?, que representa un sistema generador es igual a la dimensión del espacio vectorial que genera, entonces dicho conjunto constituye una base de P. Bien, veamos un ejemplito. Vean, tenemos el conjunto B formado, miren, por estos tres vectores, pero estos vectores ahora son de R3. Entonces este conjunto B está incluido, pues un subconjunto de este espacio vectorial R3. Perfecto. Si ustedes analizan, si ustedes estudian a este conjunto para determinar si es un sistema generador de R3, van a llegar a la conclusión de que sí lo es. ¿Está? Es más, este conjunto lo extraje de uno de los ejercicios del trabajo práctico. En el trabajo práctico, en uno de los puntos, si no mal recuerdo, en el punto 8 del trabajo práctico 11, les piden que demuestren que es un sistema generador. Y este conjunto es un sistema generador. Demuéstrenlo ustedes, es un sistema generador de R3. Bien, ahora bien, como B es un sistema generador de R3 y el número de vectores, ¿sí?, es igual a la dimensión del espacio que genera este conjunto, genera este espacio vectorial de R3. Y el número de vectores coincide con la dimensión del espacio, entonces puedo afirmar que el conjunto B representa una base de este espacio vectorial a partir de esta propiedad.
No hace falta que demuestre que este conjunto sea un conjunto linealmente independiente. Otra preguntita que podría ser de parcial. Les dan un conjunto, les dicen, es un sistema generador de este espacio, y la pregunta sería, ¿es una base este conjunto? Y bueno, cuentan la cantidad de vectores, tiene 3 vectores, coincide con la dimensión del espacio, y al ser su sistema generador el conjunto, por esta propiedad, el conjunto es una base. Es decir, también es linealmente independiente. Bien, una cosita que no dijimos ayer respecto de los conjuntos para que representen sistemas de generadores, y ustedes en la práctica lo deben haber visto. Para que un conjunto tenga posibilidades de que sea un sistema generador, la cantidad de vectores de ese conjunto como mínimo tiene que coincidir con la dimensión del espacio. Entonces, si yo tuviera un conjunto solo con 2 vectores de un espacio R3, solo con 2 vectores, imaginen que los vectores de este conjunto serían 2. Supongamos que este vector no estuviera. Tuviéramos 2 vectores. Como la cantidad de vectores no coincide, o por lo menos no es igual a la dimensión del espacio, si yo puedo asegurar sin demostrar nada que este conjunto B no es un sistema generador. Ahora, si la cantidad de vectores, ¿sí?, mínimamente la cantidad de vectores coincide con la dimensión del espacio, este conjunto tendría posibilidad de ser sistema generador. Cualquier conjunto que tenga por lo menos 3 vectores, ¿no? Cualquier conjunto que coincida, la cantidad de vectores coincida con la dimensión del espacio. Tenga tantos vectores como indique la dimensión del espacio o más vectores, ¿no? Tendría posibilidad de ser sistema de generador. Habría que demostrar. Bueno, esto, como les dije, esto está demostrado ya en la práctica. Bueno, hagan captura, chicos. Pregunto, ¿se entendieron las 2 propiedades? Estas primeras dos propiedades. Sí, sí, profe. Bueno, vamos a la tercera propiedad. Dice, esta propiedad está más sencillita de entender. Todo conjunto de más de n vectores de un espacio vectorial de dimensión n es linealmente dependiente. Es decir, si ustedes tienen un conjunto cuya cantidad de vectores es mayor que la dimensión del espacio, entonces pueden asegurar en virtud de esta propiedad que ese conjunto es linealmente dependiente. Veamos un ejemplito. Vean, tienen este conjunto A formado por 3 vectores de R2. Es decir, este conjunto está incluido en este espacio vectorial, R2. Bien, veamos si este conjunto es linealmente dependiente o linealmente independiente. Contemos los vectores. Tiene 3 vectores. Tenemos 3 vectores. La cantidad de vectores de este conjunto es mayor que la dimensión del espacio. La dimensión del espacio es igual a 2. Entonces, repito, el número de vectores de este conjunto es mayor que la dimensión de este espacio. Con lo cual, en función a esta propiedad, yo puedo asegurar que el conjunto A es linealmente independiente. Entonces, si ustedes en el parcial tienen un conjunto donde la cantidad de vectores es mayor que la dimensión del espacio, y si les preguntan si es o no es linealmente independiente, ustedes en virtud de esta propiedad pueden asegurar que este conjunto es linealmente dependiente. Es decir, uno de estos vectores depende de los otros 2. Es decir, uno de los vectores es combinación lineal de los otros 2. A simple vista no se puede observar, ¿no? No se puede observar. A ver, si restamos 3 menos 1, no se puede observar. Entonces habría que analizar. Pero, habría que analizarlo, ¿no? Pero fíjense que de acuerdo a la propiedad, ¿sí?, yo puedo afirmar que este conjunto es linealmente dependiente. ¿Se dan cuenta cómo les ahorra el trabajo el hecho de conocer las propiedades? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí, estamos escuchando.
Bien. Perfecto. ¿Quedó claro esta propiedad? Sí. Sí. Bueno, Sí. y esta propiedad, la última, facilita, ya veníamos mencionándola, y siempre decíamos que dos bases, no solo dos bases, sino las bases, ¿sí?, de un espacio vectorial, porque dijimos que un espacio vectorial tiene más de una base, tiene infinitas bases, si quisiéramos. Entonces, todas las bases de un espacio vectorial tienen el mismo número de vectores. Y el número de vectores, obviamente, va a coincidir con la dimensión de ese espacio vectorial. Es una propiedad facilita de entender. Vamos a construir ahora bases de un subespacio vectorial. Bien, presten atención. Veamos un primer ejemplito. Dice la consigna: construir una base para el subespacio vectorial S. Miren, tenemos un subconjunto de este espacio vectorial R3. Y este subconjunto es un subespacio vectorial. Lo dice la consigna, no hay que demostrar si es o no un subespacio vectorial de este espacio vectorial. Ya lo es, la consigna por lo menos lo dice. Entonces vamos a construir una base para este subespacio. Una base para R3 y bueno, tendríamos la base canónica, por ejemplo. ¿Sí? La base canónica formada por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 sería una base para este espacio vectorial, R3. Pero nos piden que construyamos, que encontremos, que determinemos una base para este subespacio vectorial, que no va a ser la base canónica de este espacio vectorial. Hay que construir. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como siempre les digo, es interpretar este conjunto. Este conjunto S es el conjunto formado por todas las ternas, ¿sí?, ordenadas de números reales, o si quieren, por todos los vectores de R3, tal que Z es igual a X más Y. ¿Cómo puedo leer para entender mejor a este conjunto? Y bueno, de esta forma. Z, que es la tercera componente, debe ser igual a la primera componente más la segunda componente. Entonces, todos los vectores de R3 que cumplan con esta condición, que está impuesta para la tercera componente, ¿sí? Está impuesta para la tercera componente. Me está diciendo la tercera componente tiene que ser igual a la primera más la segunda. Es decir, estas primeras componentes, la primera y la segunda, son componentes o variables libres o variables independientes. En cambio, Z, la tercera componente, es una variable que depende de X y de Y. Bueno, una vez que haya interpretado el conjunto, voy a empezar a trabajar. Voy a tomar un vector genérico, X y Z, y si este conjunto X y Z pertenece, ¿sí?, si este vector, perdón, X y Z pertenece a S, este vector entonces cumple con esta condición. Es decir, la tercera componente es igual a la suma entre la primera y la segunda. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a expresar el vector genérico de la siguiente forma. Como X e Y, es decir, la primera y la segunda componente, son componentes libres o variables libres, a esta primera y a esta segunda componente la vamos a dejar expresada de esa forma. ¿Ah? Primera componente X, la segunda componente Y. En cambio, a la tercera componente, que es la componente que depende de las dos primeras, a la tercera componente Z la vamos a reemplazar por esta expresión, por X más Y. Entonces vamos a expresar al vector genérico que pertenece a este conjunto S de la siguiente forma. La primera componente es X, la segunda componente es Y la tercera componente, que es Z, es igual a X más Y. De modo tal que todo vector genérico que tenga esta forma va a ser un vector que pertenece al conjunto S. ¿De acuerdo? Ahora vamos a trabajar con este vector genérico, y atentos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A este vector genérico lo vamos a expresar como la suma de tantos vectores como variables tenga el vector genérico. Tiene dos variables, X e Y. Entonces a este vector genérico lo vamos a expresar o lo vamos a descomponer como la suma de dos vectores. De tal manera que en el primer vector figuren la primera variable, la variable X.
y en el segundo vector figure la segunda variable, la variable. Y de manera tal que si yo sumo estos dos vectores, obtenga este vector. Entonces, busquemos las primeras componentes de ambos vectores. La primera componente de este primer vector, fíjense que la primera componente del vector genérico es x. Entonces, la primera componente del primer vector tendrá que ser x. Y la primera componente del segundo vector tendrá que ser 0, porque en la primera componente no tengo y. De tal manera que si yo sumo x más 0, me da x. La segunda componente del vector genérico es y. Bien, entonces acomodemos esta variable y. No en el primer vector, sino en el segundo vector. Ahí. ¿Sí? Como segunda componente del segundo vector. Y la segunda componente del primer vector tendrá que ser 0. Porque en esta segunda componente no tengo x. Bien. En la tercera componente de este primer vector tendrá que figurar esta x que tengo en esta tercera componente. X. Y en esta componente, en la tercera componente del segundo vector, tendrá que figurar y. Perfecto. Bien, ahora verifiquemos. Si yo sumo este vector más este vector, me tiene que dar como resultado este vector. Fíjense. Sumemos las primeras componentes. X más 0 es x, 0 más y es y x más y es x más y. Acomode en el primer vector la primera variable, la variable x, y en el segundo vector la variable y. De tal manera que sumado estos dos vectores me da como resultado este vector. ¿Quedó claro, chicos? Vamos a pasar en limpio esto. Entonces descomponemos estos dos vectores como la suma de dos vectores, y en el primer vector figura una variable, la variable x, y en el otro vector figura la variable y. Paso siguiente. Vamos a extraer de este primer vector la variable x fuera del vector. O que es lo mismo, vamos a sacar factor común. Entonces, si saco factor común la variable x, me va a quedar x por el vector 1, 0, 1. De tal manera que si yo multiplico x por este vector, obtengo este vector. Hacemos lo mismo con este vector. Extraemos y la variable y fuera del vector. Y nos queda y por el vector 0, 1, 1. Hay un micrófono abierto. Chicos. Bueno. Bien, ¿quedó claro? Fíjense lo que hicimos. A este vector genérico que pertenece a este subespacio vectorial S, lo hemos expresado como combinación lineal de estos dos vectores, del vector 1, 0, 1 y 0, 1, 1. Eso es lo que hicimos, chicos. Miren, hicimos el proceso inverso de lo que veníamos haciendo. Bien, necesitamos una base para este subespacio. La base para este subespacio vectorial, ¿sí?, que lo vamos a expresar de esta forma simbólicamente, es el conjunto formado por estos dos vectores, por el vector 1, 0, 1 y por el vector 0, 1, 1. Hemos encontrado una base para este subespacio vectorial. Y si ustedes después verifican, van a ver que este conjunto es linealmente independiente y es un sistema generador de este subespacio vectorial. ¿Sí? Porque eso es lo que hicimos. Acá, fíjense, estamos expresando a este vector genérico como combinación lineal de estos dos vectores. Es decir, estamos a partir de estos dos vectores generando todos los vectores de este subespacio vectorial. ¿Quedó claro, chicos? Para los chicos de la comisión 5, esto ya lo vimos. Para los chicos de la comisión 7, ayer seguramente en la práctica lo vieron. Pregunto una vez más. ¿Hay alguna duda? Profe, cuando puso el S entre corchete, ¿significa que es una base? Que es una base, ¿sí? Ah, es una base. Estos dos vectores, ¿sí?, constituyen una base para este subespacio. Ojo, no es una base para R3, ¿no? Cuidado. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, vamos a las preguntas. Pregunta 1. Los chicos de la comisión 5 ya respondieron la pregunta. Me gustaría que respondan los chicos de la comisión 7, por favor.
Calculemos la dimensión de este subespacio vectorial. La dimensión de este subespacio vectorial. Pregunta de parcial. ¿Cuál es la dimensión de este subespacio vectorial? Que alguien conteste. 3. Chicos. 2. 2. Alguien dice 2. ¿Alguien dice 3? Creo haber escuchado 3. ¿Así es? ¿Alguien dijo 3? Sí, yo dije primero. Vean, sí, creo que escuché a una alumna decir que es 3. Bueno, veamos. Habíamos definido como dimensión de un espacio vectorial, o también es válido para un subespacio vectorial, como la cantidad de vectores de cualquiera de sus bases. Yo acá acabamos de encontrar una base para este subespacio vectorial. ¿Cuántos vectores tiene esta base? 2. 2. Entonces, la dimensión de este subespacio vectorial es igual a 2. La dimensión de S, de este subespacio vectorial, es igual a 2. ¿Por qué? Porque la base, o cualquiera de sus bases, tiene 2 vectores. ¿Quedó claro? Bien, seguramente alguien debe estar pensando, pero profe, si ese es un subconjunto de R3 y R3 es de dimensión 3, supongo que ese, o creo que ese también es de dimensión R3. Y no, chicos, cuidado. Ese es un subconjunto de R3. Fíjense que R3, a ver si lo piensan a los elementos de R3 como puntos, serían todos los puntos del espacio, o de un espacio de 3 dimensiones. En cambio, S es el conjunto de todos los puntos X y Z, o de todas las ternas ordenadas de números reales, que cumplen esta condición. Y fíjense que esta condición, que es una ecuación lineal de 3 variables, representa en el espacio, ¿qué cosa? ¿Una recta, un plano o todo el espacio? ¿Qué representa esta ecuación? Ya en algún momento en clases anteriores lo hemos charlado. ¿Qué representa esta ecuación? Chicos. Ecuación del recto. Recta, ¿qué creen ustedes? ¿Qué representa? De todos modos, Un plano. no en el próximo, sino en lo siguiente vamos a ver plano, ¿no? Un plano. Claro, representa plano, chicos. Representa un plano. Si ustedes cargan esta ecuación en GeoGebra, representa un plano. A ver, veamos si le tenemos abierta GeoGebra. Ahí está, miren. ¿Están viendo la pantalla de GeoGebra? Chicos, por favor. Sí. Sí, profe. Bien. Miren, yo voy a cargar esta ecuación, z igual a x más y en GeoGebra. Z igual a x más y en Enter, presiono Enter. Y fíjense que GeoGebra me graficó un plano. Yo tengo allí un plano que pasa por el origen. Este plano representa un subespacio vectorial del espacio vectorial R3. ¿De acuerdo? Y este plano, ¿cuántas dimensiones tiene? O todos los planos, ¿cuántas dimensiones tiene? Ya hemos hablado esto en la clase anterior. ¿Cuántas dimensiones tiene un plano? 3. Chicos, ¿cuántas dimensiones tiene un plano? Un plano. 3. 2. 2, chicos, 2. El plano tiene largo y tiene ancho. Tiene 2 dimensiones. La recta tiene una sola dimensión. El punto no tiene dimensiones. En cambio, el espacio, todo el espacio tiene 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Miren, hemos encontrado estos dos vectores que forman la base, el vector 1, 0, 1 y el vector 0, 1, 1, que son estos dos vectores. Y fíjense que esos vectores tienen que estar sobre ese plano. ¿Sí? Es lógico que estén sobre ese plano. Entonces estos dos vectores generan, a partir de combinaciones lineales, todos los vectores sobre este plano. Entonces estos dos vectores constituyen una base para este subespacio vectorial que gráficamente representa un plano. Preguntas de parcial, chicos, ¿no? Entonces volvamos a este ejercicio. Entonces, S, que es un subespacio vectorial,
tiene dimensión 2. Cuidado, no se dejen engañar por esto, ¿no? Ustedes ven esto e inmediatamente suponen que la dimensión de este subespacio es 3. No, fíjense lo que dice. S es el conjunto de ternas ordenadas perteneciente a R3, tal que esas ternas ordenadas cumplen con esta condición. Y las ternas ordenadas que cumplen esta condición son los puntos que están sobre este plano, no son todos los puntos del espacio. Por lo tanto, este subespacio tiene 2 dimensiones. Y lo podemos determinar a partir de su base. Hemos construido una base, la base tiene 2 vectores, entonces la dimensión es igual a 2. ¿Quedó claro, chicos? Bien, ahí tienen la gráfica, hagan la captura. Ahí tienen el plano que les mostré recién en GeoGebra y ahí están los 2 vectores. Hagan captura. Bueno, vamos a un último ejemplito del TP12, inciso 4. También nos piden construir una base. Y el subespacio vectorial que nos da la consigna es este subespacio G, que es un subespacio vectorial de este espacio vectorial formado por todas las matrices cuadradas de orden 2. Bien, ya está la matriz expresada en forma genérica. Entonces el trabajo se me simplifica acá, es mucho más sencillo. Fíjense que el subespacio vectorial G es el conjunto formado por todas las matrices genéricas, ¿sí?, que tienen esta forma y que pertenecen a este subespacio vectorial. ¿Cómo vamos a construir la base para este subespacio vectorial? Escribimos este vector genérico y vamos a descomponer, presten atención, a este vector, en este caso es una matriz, a esta matriz, como la suma de tantas matrices como variables tenga esta matriz genérica. Tiene 3 variables, A, B y C, entonces vamos a expresar a esta matriz como la suma de 3 matrices. De tal manera que en la primera matriz figure una de las variables, por ejemplo la variable A. En la segunda matriz, la otra variable, la segunda, por ejemplo B. Y en la tercera matriz figure la tercera variable, la variable C. Entonces, la primera matriz va a tener esta forma. El primer elemento, veamos, va a ser A. Tengo A, este elemento A va a figurar en la primera matriz. Veamos este elemento, tengo 2A figura en esta primera matriz. Menos A figura en la primera matriz y A figura en la primera matriz. En la segunda matriz vamos a acomodar los términos en B. Acá tengo B, entonces figura B, menos B. Acá no tengo B en este elemento, por lo tanto, el elemento en esta matriz va a ser 0. En este elemento tengo 2B, 2B va a figurar en la segunda matriz. Y así sucesivamente. En la tercera matriz vamos a ubicar la tercera variable. Bien, acá tenemos en este elemento a 3C. 3C va a parar a la primera matriz. En este elemento no tengo la variable C, así que tengo que ubicar un 0 en esta posición. En este elemento tengo menos C, por lo tanto menos C va a parar a la tercera matriz. Menos 5C también a la tercera matriz. Ahora, si yo sumo estas 3 matrices, obtengo esta matriz genérica de este subespacio vectorial. Bien, paso siguiente. Vamos a extraer las variables de cada matriz fuera de las matrices correspondientes. ¿Sí? Entonces extraemos la variable A de esta matriz. De tal manera que me queda A por la matriz 1, 2, menos 1, 1. ¿Sí? Que es lo mismo extraer factor común A de esta matriz. Hacemos lo mismo con esta matriz. Extraemos B fuera de la matriz. Entonces me va a quedar B por la matriz 1, menos 1, 0, 2. De la misma forma trabajo con esta tercera matriz. Extraigo C fuera de la matriz. Entonces me va a quedar C por la matriz 3, 0, menos 1, menos 5. Bien, ¿qué es lo que conseguimos? Expresar esta matriz genérica como la combinación lineal de 3 matrices. Fíjense, tengo un escalar A por la primera matriz, un escalar B por la segunda matriz y un escalar C por la tercera matriz. Fíjense que las variables ahora
están cumpliendo el rol de escalares. Perfecto, entonces el conjunto formado por estas tres matrices constituyen una base del espacio o del subespacio vectorial. ¿Cuál es la dimensión? Eso también me van a preguntar. La dimensión de este subespacio vectorial, ¿cuánto vale, chicos? 3. 3, muy bien. La dimensión de este espacio vectorial es 4. 2 por 2, 4. Esa es la dimensión de este espacio vectorial. En cambio, la dimensión de este subespacio no es 4. Vengo y cuento la cantidad de matrices o de vectores que forman parte de la base. La base tiene 3 matrices, con lo cual la dimensión de este subespacio es igual a 3. ¿Quedó claro, chicos? Ayer en la práctica han resuelto, imagino, varios ejercicios parecidos a esto, ¿no? Que tienen que ver con la construcción de una base de un subespacio vectorial. Bien, hagan captura y pasamos al último tema. Coordenadas de un vector. Es sencillito el concepto. Vamos por ello entonces. Profe, Sí. o sea que no siempre se va a cumplir la primera propiedad que vimos, que la dimensión de la base va a ser igual al espacio. ¿Cómo En, que es- no? A ver, en este caso es 4 que no el espacio, ¿eh? no. La propiedad o la definición la tenés que interpretar de esta forma, escuchame. La dimensión del espacio vectorial es igual al número de vectores de su base. Esta base de este espacio vectorial, no es una base de este espacio vectorial. Esta base es base ¿de quién? De este subespacio vectorial. De este subespacio vectorial, que es un subconjunto de R 2 por 2. ¿De acuerdo? Repito entonces, la definición la tenés que interpretar así. La dimensión del espacio vectorial o la dimensión de un subespacio vectorial es igual al número de vectores de sus bases. ¿Me explico? Entonces, yo tengo este espacio vectorial. La dimensión es 4. Todas las bases de este espacio vectorial van a tener 4 vectores o 4 matrices. Bien, por otro lado tengo este subespacio vectorial de este espacio vectorial. La dimensión de este subespacio vectorial es 3. Por lo tanto, cualquiera de las bases de este subespacio vectorial tiene 3 vectores, 3 matrices. ¿Quedó claro? Sí, profe, ahora sí. Bien, Gabriel, ¿sí? Fíjate que, repito, insisto con esto, esta base que acabamos de construir es una base de este subespacio vectorial. No es una base de R2 por 2. Una base de R2 por 2 de este espacio vectorial, va a ser una base con 4 matrices, no con 3. Espero que haya quedado claro. Bueno, vamos. Bueno, vamos a la última clase de espacios vectoriales, chicos. No sé si es esto. No es esto. Esperen un segundo. Esperen un ratito, chicos. Bueno, coordenadas de un vector. Bien, es el tema que nos queda, coordenadas de un vector. Vamos a la definición, es sencillo el concepto.
Definición, dados un vector, dados un espacio vectorial B y una base del espacio vectorial B. Fíjense que el conjunto B es una base de este espacio vectorial y está formado por n vectores. Bueno, y repasando lo que ya vimos, la cantidad de vectores, que en este caso n, va a coincidir con la dimensión de este espacio vectorial B. La definición dice, si B, ¿sí? Si el vector B es un vector de este espacio vectorial, entonces existen y son únicos los escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n, que pertenecen al cuerpo, de tal manera que el vector B se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base. Más de lo que estamos diciendo en las clases anteriores, ¿no? Seguimos diciendo lo mismo, eso quiero decir. Bueno, entonces, si el vector B pertenece a este espacio vectorial, significa que este vector B se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base. Es decir, existen los escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa n, y son únicos. Entonces, si me piden que encuentre las coordenadas de un vector dado respecto de una base determinada, lo que tienen que hacer es lo que veníamos haciendo siempre, chicos. Yo les dije, cuando vimos combinación lineal, que el concepto de combinación lineal es un concepto básico, fundamental, en el que se basan todas las definiciones que se ven posteriormente, inclusive acá en coordenadas del vector. Entonces, si me piden que encuentre las coordenadas de un vector respecto de una base determinada, lo que tengo que hacer es expresar ese vector como combinación lineal de los vectores de la base. Bien. Los escalares. Ahora bien, ¿cuáles son las coordenadas del vector de B respecto de esta base? Son los escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n. Esos escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n, que pertenecen al cuerpo, se llaman coordenadas del vector B respecto de esta base. ¿Está, chicos? Bien. Entonces, al vector B, ¿sí? Lo podemos expresar de esta forma. El vector B respecto de la base B, de esta base, ¿sí? Lo escribimos como subíndice a la base. Respecto de esta base, es el vector formado por los escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3 o alfa n. Lo expresamos al vector en forma de vector fila, o también lo podemos expresar como vector columna. El vector B respecto, así se lee, el vector B respecto de la base B, es el vector formado por los escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n. Es decir, que un vector, cualquiera en particular, ¿sí? De un espacio vectorial, se puede expresar respecto de distintas bases. De modo que sus coordenadas van a ser distintas. Las coordenadas van a ser distintas, va a depender de la base en la cual se encuentre ese vector. Pero geométricamente, en caso de que se pueda interpretar al vector geométricamente, el vector va a representar al mismo vector. Vamos con un ejemplito. Hay un micrófono abierto. Dice la consigna, hallar las coordenadas del vector menos 3, 4, miren, es un vector de R2, respecto de las siguientes bases. Vamos a encontrar las coordenadas de este vector respecto de la base B1, B2 y B3. Bien, ¿cómo hacemos? Y bueno, como dice la definición, lo que tengo que hacer es expresar al vector como combinación lineal de los vectores de la base. Y los escalares, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n, van a ser las coordenadas de ese vector respecto de la base. Entonces, vamos a encontrar las coordenadas de este vector respecto de esta base. ¿Qué es lo que hacemos? Tomo el vector menos 3, 4, es decir, el vector B, y lo expreso como combinación lineal de estos dos vectores. Alfa por el primer vector, más beta por el segundo vector. Si ustedes quieren, alfa 1 por el primer vector, más alfa 2 por el segundo vector. La notación lo manejan ustedes. Bueno, ¿cómo seguimos? Y de la misma forma que ya hemos trabajado. Multiplico escalar por vector, sumo los vectores, igualo las componentes homólogas de ambos vectores, y determino el sistema de ecuaciones lineales. Y fíjense que estos escalares van a existir, así como dice la definición, van a existir y van a ser únicos. ¿Por qué? Y bueno, porque estos vectores, 1, 2 y menos 2, 1, constituyen una base.
del espacio vectorial R2. Por lo tanto, este sistema va a ser un sistema compatible determinado, así que no hace falta que lo analicen. Si ustedes quieren, lo analizan, pero no hace falta, no es necesario, porque el sistema va a ser un sistema compatible determinado, con lo cual alfa y beta van a existir. Entonces lo que pueden hacer es directamente resolver el sistema aplicando cualquiera de los métodos que ustedes conocen, inclusive los métodos que ustedes estudiaron en la secundaria. Y justamente yo voy a aplicar el método de sustitución para encontrar alfa y beta. Entonces, de la primera ecuación despejo alfa, ¿sí? Alfa va a ser igual a menos 3 más 2 beta. Ahora, conociendo el valor de alfa, reemplazo en la segunda ecuación, ¿sí? 2 por el valor de alfa más beta. Y fíjense que obtengo una ecuación con una sola incógnita, que es beta. Resuelvo esa ecuación y encuentro el valor de beta. Entonces, beta vale 2. Ya tengo el valor de uno de los escalares, del escalar beta. Ahora, como conozco beta, reemplazo en esta ecuación para encontrar el valor de alfa. Entonces, reemplazando el valor de beta, que es 2, en esta ecuación, y resolviendo, encuentro el valor de alfa. Alfa vale 1. Estoy aplicando el método de sustitución, chicos, ¿no? Que conocen muy bien desde la secundaria. Ya encontré entonces los escalares, ¿sí? Los escalares alfa y beta. Y esos escalares alfa y beta son las coordenadas de este vector respecto de esta base. Entonces, expresamos a este vector B respecto de esta base, ¿sí? Las coordenadas de este vector B van a ser 1 y 2. Es decir, alfa y beta. Alfa vale 1 y beta vale 2. Expresamos este vector, ¿sí? Respecto de esta base, que es este vector. Los vectores son, ya vamos a ver gráficamente que los vectores van a ser geométricamente el mismo, pero las coordenadas son distintas. ¿Por qué son distintas? Y bueno, porque están expresadas en bases distintas. ¿Quedó claro hasta aquí, chicos? Pregunto, ¿se entiende? Que alguien me confirme, por favor. Sí, profe. Bueno, vamos a expresar el mismo vector ahora respecto de esta base. Bien, hacemos lo mismo, tomamos el vector menos 3, 4 y lo igualamos a la combinación lineal de estos dos vectores. Alfa por el primer vector más beta por el segundo vector. Multiplico escalar por vector, sumo los vectores, obtengo la igualdad entre dos vectores. Igualo las componentes correspondientes y obtengo un sistema. Un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado. Es decir, van a existir alfa y beta. Y van a ser únicos. ¿Por qué? Porque este conjunto constituye una base del espacio vectorial R2. Encontremos los valores de alfa y fíjense que ahí ya tengo el valor, en la segunda ecuación tengo el valor de alfa. Alfa vale 4. Si reemplazo alfa en la primera ecuación y despejo beta, encuentro el valor de beta. Beta vale 7. Sencillito los ejercicios, chicos. De modo tal que el vector B, este vector menos 3, 4, expresado respecto de esta base, va a ser este vector. El vector B, que es el mismo vector, ¿sí? Geométricamente es el mismo vector, pero expresado respecto de esta base, tiene estas coordenadas. 4 y 7. Las coordenadas de este vector son estos escalares, alfa y beta, es decir, 4 y 7. Bien. Fíjense que ahora en el apartado C me piden que exprese este vector respecto de la base canónica. Miren que esta es la base canónica, está formada por los vectores canónicos. Bueno, hacemos lo mismo. Tomamos el vector menos 3, 4, lo expresamos como combinación lineal de estos dos vectores, alfa por el primer vector, más beta por el segundo vector, multiplico escalar por vector, alfa por 1 es alfa, alfa por 0 es 0, más beta por 0 es 0, beta por 1 es beta. Sumo estos dos vectores, alfa, 0 más 0, beta, es igual al vector alfa, beta. Igualo las componentes correspondientes de estos dos vectores y obtengo que alfa es igual a menos 3 y beta es igual a 4. ¿Qué pasó acá, chicos? Observen. Las coordenadas de este vector B respecto de esta base canónica, ¿cómo son? Comparen, ¿cómo son? Iguales.
Son iguales. Muy bien. Entonces el vector B, este vector, expresado en la base canónica, tiene estas coordenadas, menos 3, 4. Coinciden con las coordenadas del vector que me han dado en la consigna. Es decir, escuchen bien acá, esto es importante, lo que voy a decir. Cuando ustedes le den en alguna consigna, en algún ejercicio, un vector, y si no está indicado respecto de qué base, en qué base está expresado ese vector, ustedes tienen que asumir que ese vector está expresado respecto de la base canónica. ¿Quedó claro? Repito, si ustedes tienen un vector, y si ese vector, en ese vector no está indicado respecto de qué base está, respecto en qué base está expresado ese vector, ustedes tienen que asumir que ese vector está expresado respecto de la base canónica. ¿Está? Bien, pregunta hasta aquí, chicos. ¿Preguntas? Bueno, veamos rápidamente la interpretación geométrica, ¿sí? De este vector que dijimos que es el mismo vector, pero las coordenadas son distintas. Son distintas porque el vector está expresado en distintas bases. Veamos entonces la interpretación geométrica. Bien. Fíjense que este vector es el vector menos 3, 4. Si me piden que lo represente gráficamente, normalmente hacemos esto. La primera componente, acá lo voy a expresar, está el vector B, menos 3, 4, tiene componente en X, menos 3, y componente en Y, 4. Entonces trazo por las paralelas, por menos 3 y por 4, y determino el vector B. Esa es la representación gráfica del vector B, de coordenadas menos 3, 4, de componentes menos 3, 4. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este vector, que está expresado respecto de la base 3, que es la base canónica, fíjense, base 3 es la base canónica. ¿Sí? Ahí vamos a anotar la base canónica. La base 3 es la base canónica. Entonces, este vector, si sus coordenadas son menos 3 y 4 respecto de la base canónica, este vector se puede expresar como combinación lineal de estos vectores, de los vectores de esta base. Es decir, el escalar menos 3, que los escalares son justamente las coordenadas del vector. Menos 3 por el primer vector, más la segunda coordenada, que es 4, por el segundo vector. Y fíjense ustedes ya hacían esto en la primera parte, en el primer capítulo, cuando veíamos vectores de R2, de R3 o de Rn, puntualmente de R2, decíamos, un vector en R2 se puede expresar en forma cartesiana a partir de un par ordenado. Por ejemplo, este vector, que tiene componentes menos 3 en X y 4 en Y. Y también decíamos, un vector se puede expresar, ¿sí?, de otra forma, en función de los versores fundamentales. ¿Y de qué forma expresábamos en función de sus versores fundamentales? De esta forma, menos 3 por el versor Y, más 4 por el versor J. ¿Se acuerdan de esto? Imagino, ¿no? Y fíjense que el versor Y no es otra cosa que el vector 1, 0. Y el versor J, perdón, es el versor 0, 1. Es decir, si expresábamos el vector en función de los versores fundamentales, lo que estábamos haciendo era expresar al vector B, a este vector, como combinación lineal de los vectores canónicos, de los versores fundamentales. O sea, ya expresábamos los vectores en el primer capítulo, sin conocer el concepto de combinación lineal, ya expresábamos un vector como combinación lineal de los versores fundamentales. Y lo mismo hacíamos en R3. ¿Quedó claro, chicos? Bien, veamos a ver. Voy a borrar esto para pasar en limpio. Si yo multiplico el escalar menos 3 por el vector 1, 0, ¿sí? El vector 1, 0 es este vector. ¿Lo están viendo? Ahí está el vector, 1, 0, sí, es este vector, 1, 0. Si yo multiplico el vector 1, 0 por menos 3 gráficamente, voy a obtener otro vector que va a tener la misma dirección de este vector, pero va a tener sentido contrario. ¿Por qué? Porque el escalar es negativo. Y el módulo, ahí está el vector,
y el módulo va a ser igual a 3 veces el módulo de este vector. Estamos multiplicando un vector por un escalar en forma gráfica. Esto lo vimos en la primera parte. Multipliquemos ahora el vector 0, 1, que es este vector, el versor J, por el escalar 4. Si multiplico por 4 a este vector, obtengo otro vector en la misma dirección, con el mismo sentido, porque el escalar es positivo, y el módulo va a ser igual a 4 veces el módulo del vector 0, 1. Bien, ahora sumemos estos dos vectores, ¿sí? Sumemos estos dos vectores gráficamente. ¿Cómo se suman dos vectores gráficamente? Aplicando la regla del paralelogramo. Es decir, trazo las paralelas a los vectores por los extremos de los mismos. Ahí están las paralelas. Y el punto en donde se cortan esas paralelas, ahí en ese punto se encuentra el extremo del vector resultante de la suma de estos dos vectores, o resultante de esta combinación lineal, que es el vector B, que es este vector. ¿Está, chicos? Esto ya sabemos hacerlo. Lo hemos visto en la primera parte. Bueno, veamos ahora la interpretación gráfica del vector B respecto de otra base. Respecto de la base 1, 2, menos 2, 1, respecto de la base B1, que es esta base. ¿Sí? Esta base. Obtuvimos este vector de coordenadas 1, 2. Bueno, veamos. Entonces, este vector, respecto de esta base, fíjense que es el mismo vector B, ¿no? Es el mismo vector, geométricamente es el mismo vector. Tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido, el mismo módulo. Pero las coordenadas son distintas. ¿Y por qué son distintas? Y bueno, porque el vector B ahora está expresado respecto de esta base. Entonces, si estas son las coordenadas del vector B, de este vector, respecto de esta base, este vector B, entonces se puede expresar como combinación lineal de los vectores de esta base, donde los escalares son justamente las componentes de este vector, o las coordenadas de este vector. Entonces, expresamos el vector como 1 por el primer vector de la base, más 2 por el segundo vector de la base. Veamos si esta combinación lineal me da como resultado este mismo vector B, para demostrar lo que estamos diciendo. Que estamos diciendo que el vector B es el mismo vector geométricamente. Tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido, tiene el mismo modo. Lo único que cambian son las coordenadas. ¿Y por qué las coordenadas son distintas? Y bueno, porque las bases son distintas. Perfecto, bueno, multipliquemos el escalar 1 por este vector 1, 2. El vector 1, 2 es este vector. El vector el primer vector de esta base. Este es el vector 1, 2. Si multiplico por el escalar 1, obtengo otro vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. 1 por el vector 1, 2 me da el vector 1, 2. El escalar 1 es el elemento neutro del producto por un escalar. Entonces, si multiplico 1 por el vector 1, 2, obtengo ese vector, el mismo vector. Ahora multipliquemos el vector menos 2, 1, el vector menos 2, 1, que es este vector, por el escalar 2. Vamos a obtener otro vector que va a tener la misma dirección, el mismo sentido, y el módulo va a ser 2 veces el módulo de este vector. Perfecto. Ahora sumemos gráficamente estos dos vectores, aplicando la regla del paralelogramo. Trazo las paralelas a dichos vectores por los extremos de los mismos. Y miren, las paralelas se cortan en ese punto, y ese punto coincide con el extremo del vector B. Es decir, la suma de estos dos vectores es este vector B, que es el mismo que este vector. ¿Lo ven, chicos? Chicos. Sí, profe. Bien. Finalmente vamos con la interpretación gráfica de la base 1, del vector expresado en la base 1. Bien. Ahí tenemos el vector B sigue siendo el mismo, tiene la misma dirección, el mismo sentido, el mismo módulo. El vector B expresado respecto de la base 2, de esta base, de la base 2, cuyos vectores son 1, 1, menos 1, 0, las coordenadas del vector expresado en esta base son 4 y 7. Así lo habíamos calculado, ¿no?
4 y 7. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, si estas son las coordenadas, ¿sí?, de este vector expresado respecto de esta base, entonces a este vector lo podemos expresar como combinación lineal de estos vectores, donde los escalares son justamente las componentes de este vector, las coordenadas de este vector. 4 por el primer vector, más 7 por el segundo vector. Ahora multiplico escalar por este vector, el vector 1, 1 es este vector, si lo multiplico por 4 obtengo este vector. Bien, ahora multipliquemos el vector menos 1, 0, que es este vector, lo están viendo allí, menos 1, 0, que es este vector. Si lo multiplico por el escalar 7, obtengo este vector. Ahora sumemos estos dos vectores, aplicando la regla del paralelogramo. Trazo las paralelas a dichos vectores por los extremos de los mismos, perdón. Ahí está. Y fíjense que las paralelas se cortan, ¿sí?, en este punto que coincide con el extremo del vector B. ¿Quedó claro? Bien, entonces acabamos de demostrar que el vector B, este vector B, este vector B, estos tres vectores B, geométricamente, gráficamente, representan al mismo vector. Tienen coordenadas distintas, es cierto. Tienen coordenadas distintas, ¿por qué? Porque el mismo vector está expresado en distintas bases. Este vector está expresado respecto a esta base, la base canónica. El vector ahora está expresado respecto de esta otra base, y el mismo vector ahora está expresado respecto de esta otra base. ¿Está, chicos? Preguntas, hagan captura y pasamos al último ejemplito y vamos a la práctica. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Este creo que es del práctico, chicos. Sí, me olvidé de anotar acá. Anótenlo ustedes. Este es trabajo práctico 12.3, inciso C o apartado C. La consigna nos pide encontrar las coordenadas del vector B respecto a las bases indicadas. Fíjense que en el inciso D, en el apartado C, el vector es una matriz cuadrada de orden 2. Y la base que nos proporcionan es esta base, ¿sí? Y nuevamente, chicos, el espacio es R2 por 2, 2 por 2. Y el espacio vectorial, R2 por 2, tiene dimensión 4, 2 por 2 es 4. La dimensión del espacio R2 por 2 es 4. Y fíjense que la base tiene 4 matrices. El número de vectores o el número de matrices, en este caso, de esta base, que es una base de R2 por 2, es igual a 4, coincide con la dimensión del espacio. Bien, vamos a expresar entonces, o vamos a encontrar, perdón, las coordenadas de esta matriz, pero respecto de esta base. Las coordenadas de esta matriz, o de este vector, o los elementos de esta matriz, son los elementos de esta matriz respecto de la base canónica. Ahora vamos a encontrar los elementos de esta matriz, pero respecto de esta base. ¿Cómo hacemos? Y bueno, como dice la definición, vamos a expresar, y esto siempre va a ser posible, porque esto constituye una base, vamos a expresar esta matriz como combinación lineal de estas 4 matrices. Entonces, la matriz B, 1, 0, 0, menos 3, igual a la combinación lineal de estas 4 matrices. Alfa 1 por la primera matriz, alfa 2 por la segunda matriz, más alfa 3 por la tercera matriz, más alfa 4 por la cuarta matriz, perdón. Si ustedes quieren cambiar la notación acá de los escalares, lo pueden hacer. En lugar de alfa 1, alfa 2, alfa 3, utilicen alfa, beta, gamma, delta. Como ya dije, la notación de los escalares no es importante. Lo importante es el concepto. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Multiplicamos escalar por matriz, escalar por matriz, escalar por matriz, escalar por matriz. Sumamos las matrices y obtenemos la igualdad de estas dos matrices. Siempre estamos haciendo lo que ya veníamos haciendo, ¿no? Igualamos los elementos correspondientes, homólogos de ambas matrices, porque ambas matrices son iguales, y obtenemos un sistema de ecuaciones lineales. Fíjense que es un sistema
de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Es necesario analizarlo? No, chicos, no es necesario analizarlo. ¿Por qué? Porque este sistema va a ser compatible y determinado. Porque van a existir los alfa sub i, los escalares, y van a ser únicos esos escalares. ¿Por qué? Porque el conjunto B, este conjunto formado por estas 4 matrices, constituye una base del espacio R2 por 2. ¿Quedó claro? Entonces no hace falta, no es necesario que lo analicen. Directamente lo resuelven aplicando cualquier método, el método que a ustedes les resulte más cómodo. Bueno, yo lo que hice es aplicar el método de sustitución. Despejé de la primera ecuación alfa 1, ¿sí? Me queda alfa 1 igual a 1 menos alfa 3. De la segunda ecuación también despejé alfa 2 en este caso, en la segunda ecuación, alfa 2 igual a menos alfa 3. Reemplacé los valores de alfa 1 y alfa 2, ¿sí? Que están expresados en función de alfa 3, en la cuarta ecuación. Entonces, alfa 1, que es igual a 1 menos alfa 3, más alfa 2, que es igual a menos alfa 3, más alfa 3, igual a menos 3. Y fíjense lo que obtenemos, una ecuación con una sola incógnita. Entonces podemos cancelar, miren, hay dos términos opuestos, puedo cancelar estos dos términos, despejo alfa 3, resuelvo y obtengo el valor de alfa 3. Ya tengo el valor de uno de los escalares, de alfa 3. Conocido alfa 3, reemplazo en la primera ecuación, en esta ecuación digo, y encuentro el valor de alfa 1. Entonces, si reemplazo alfa 3 por 4, obtengo el valor de alfa 1, que es menos 3. Reemplazo el valor de alfa 3 en esta ecuación y obtengo el valor de alfa 2. Alfa 2 vale menos 4. Bien, nos estaría faltando el valor de alfa 4. Entonces tomo la tercera ecuación y reemplazo en ella el valor de alfa 2, que es menos 4, y el valor de alfa 3, que es 4. Entonces reemplazando me queda esta ecuación. Cancelo, menos 4 con más 4, y tengo el valor de alfa 4. Alfa 4 vale 0. Ya encontré los valores de los alfa sub i, de los 4 escalares. Bien, estos escalares son las coordenadas de este vector respecto de esta base. Entonces anotamos eso. Alfa 1 igual a menos 3, alfa 2 igual a menos 4, alfa 3 igual a 4 y alfa 4 igual a 0 son las coordenadas de este vector, que es una matriz, respecto de esta base.